Una de estas aplicaciones es en el tubo de Venturi, que es así un tubo horizontal, en el cual las alturas se eliminan por estar los dos tubos a la misma altura. Lo podemos ver mejor. Entonces aquí cuando unimos ese tubo a un tubo en U, tenemos en el tubo en U condiciones hidrostáticas, ya que en el tubo en U no hay movimiento de fluido. Recuerden que cuando el fluido no se mueve, no podemos aplicar condiciones dinámicas, ¿verdad? Para que aplicar condiciones de hidrodinámica, tenemos que tener fluido en movimiento, ¿verdad? Entonces, uniendo esas dos condiciones, tenemos, aplicando condiciones dinámicas al tubo horizontal, tendríamos, aplicando Bernoulli en los dos puntos, que la diferencia de presiones es igual a un medio de la densidad por la diferencia de velocidades, velocidad 2 menos velocidad 1, y aplicando principios de hidrostática, de manometría, como dice ahí, en el tubo en U, sabemos que la diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, ¿no? Y en nuestro caso, en el tubo en U, esa diferencia de altura en el tubo en U es lo que hemos llamado aquí H, ¿no? Es lo que tenemos acá con esta H. Esa es la diferencia de altura entre los dos brazos, ¿no? Entonces, al aplicar ahí manometría, me quedaría que la diferencia de presiones es igual a la densidad 2, que es la densidad que está en el tubo en U, por la gravedad por la diferencia de altura, que es H, ¿verdad? Entonces podemos sustituir en la ecuación anterior, en la ecuación de Bernoulli, esta ecuación de manometría, meterlo allá, y nos queda así, ¿verdad? De aquí, dependiendo de lo que tengamos en el ejercicio, podemos ya sea encontrar velocidad en alguna de las partes, encontrar esa diferencia de alturas, dependiendo de lo que tengamos. Otra aplicación de Bernoulli es en el principio de Torricelli, que este principio se aplica a un recipiente de esta forma, un recipiente así. Entonces, Torricelli lo aplicamos cuando tenemos un recipiente abierto a la atmósfera y tenemos en la parte inferior un orificio por donde está fluyendo el líquido. Entonces, aplicando Bernoulli en un punto en la superficie y otro punto en el orificio, o sea, poniendo acá un punto y otro punto acá a la salida. Este recipiente está abierto a la atmósfera. Aplicando todo Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, que es esa, tendríamos que la presión del punto A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, más densidad por gravedad por altura A, es igual a la presión del punto B, más un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado, más densidad por gravedad por altura B. Esa es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad?
En el punto en la superficie, ¿qué tipo de presión tenemos en ese punto? En el punto A, en la superficie del fluido. ¿Qué presión tenemos en ese punto? Ajá. Atmosférica. La presión atmosférica, exactamente, porque el recipiente está abierto a la atmósfera. Y en el punto B, que también está abierto a la atmósfera, también vamos a tener presión atmosférica. O sea que en los dos puntos yo tengo presión atmosférica porque ambos puntos están abiertos. Entonces, por lo tanto, la presión del punto A es igual a la presión del punto B e igual a la presión atmosférica. Además de eso, en este tipo de sistemas, hacemos también la consideración que cuando tenemos un área mucho mayor que el orificio, o sea que el recipiente es considerablemente de mayor área que el orificio por el que está saliendo el líquido, decimos que la velocidad con la que está moviendo el líquido en la superficie la podemos considerar despreciable, aproximadamente igual a cero, porque se está moviendo muy, muy lentamente, ¿verdad? Tanto así que si nosotros viéramos este recipiente desde la superficie, no nos diéramos cuenta de que está fluyendo agua en la parte inferior, ¿va? Nos apreciamos, entonces la velocidad la consideramos aproximadamente cero. Eso va a ser siempre que tengamos este tipo de recipientes. Entonces, aplicando eso a la ecuación de Bernoulli, esta ecuación se me eliminan de aquí la presión de A y la presión de B, ya que son iguales y están en los dos lados de la ecuación. Se me elimina esto. Y la velocidad en A, que es aproximadamente igual a cero, cero multiplicado por cualquier cosa, todo este término se me hace cero. Entonces me queda esto reducido a densidad por gravedad por altura A. Porque me queda después de esas consideraciones, me queda densidad por gravedad por altura A igual, del otro lado que me queda 1/2 de la densidad por la velocidad del punto B al cuadrado igual a más densidad por gravedad por altura B. Aquí todavía podemos eliminar las densidades, ya que es la misma y está en todos los términos de la ecuación. Podemos eliminar esa densidad y despejando acá para encontrar la velocidad del punto B, me quedaría pasando este término al otro lado a restar. Y de ahí sacando factor común y pasando este 2 al otro lado a multiplicar, el 2 del 1/2. Me quedaría aquí la gravedad de factor común. Y para terminar sacamos la raíz, ¿no? Ya que la velocidad está elevada al cuadrado. Y llegamos a esta expresión. Esta es la ecuación que llegamos haciendo, es la ecuación de Torricelli, ¿verdad? Que la vamos a utilizar cuando tengamos un recipiente como el que estábamos viendo ahí en el ejercicio, en el ejemplo. Un recipiente en el cual tenemos un orificio en donde está saliendo agua en la parte inferior. Esta diferencia de altura es lo que aquí hemos llamado acá, se llama H, ¿va?
queda así, ¿verdad? Mejor dejémosla así para ver esa diferencia de altura. O sea que al hacerlo como estaba ahí expresado, como velocidad de v igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la h, esta h es la altura que hay de la superficie del fluido al orificio. Esa es esa h, ya que sale de esta resta. YA menos YB. De la H es la altura que hay de la superficie del fluido al orificio. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para este tipo de sistema. El mismo que tenemos acá. Y además de eso, también la ecuación de Bernoulli se utiliza en el vuelo de los aviones. Los aviones, si ustedes se fijan, tienen este tipo de curvatura. No es una ala plana, tienen una curvatura. Esa curvatura hace que el aire que se mueve en la parte superior del ala se estreche, se hagan más unidas las líneas de flujo. Al estar más unidas, aumenta su velocidad. Al aumentar la velocidad, la presión disminuye en la parte superior. En la parte inferior pasa lo contrario. El aire pasa en una forma más amplia, entonces disminuye su velocidad. Si disminuye su velocidad, aumenta su presión. Y al aumentar la presión en una determinada área, hace una fuerza que va de abajo hacia arriba, que eso es lo que se llama la fuerza de sustentación, que va en ese sentido que están acá las flechas, ¿no? Va en este sentido, y eso hace que el avión pueda subir, ¿va? Que el avión se pueda... Dígame. Dijo que era el ala del avión, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Sí. Es una vista lateral del ala. Sí, es que, como que mi mente decía que quizás dijo que era el ala. Sí, es Porque el ala del no avión. le daba forma avión. Sí, Pero no, es bueno, el ala del avión. Esa es la misma explicación de lo que les acabo de decir. Eso, además de otros principios, ayuda a que el avión pueda volar, pueda mantenerse en el aire. Además de que tiene que tener una determinada velocidad y no sé qué más. Pero en las alas de los aviones se aplica el principio de Bernoulli. Igual que en los vehículos, ¿verdad? Y los vehículos también tienen esa forma curva en la parte superior, ¿verdad? Especialmente los que son para carrera, por el mismo principio, porque al hacer una fuerza, al haber al haber un aumento de presión abajo, que hace que el carro ejerza, que el aire abajo del carro ejerce una fuerza hacia arriba, que hace que haya menos fricción entre las llantas y la calle, ¿no? Y eso hace que pueda moverse más rápidamente un carro. Ese es los principios que se llaman aerodinámicos, que es la aplicación de Bernoulli. Y ahora sí vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que quede bien claro, que siento que hemos hecho pocos. Vamos a comenzar, vamos a ver. Vamos a quitar esto. Y esto.
a comenzar por hacer este ejercicio. Esto sería, hasta aquí, digamos, sería lo que va a entrar para el parcial. Parciales va a venir bastante suave, solamente tienen 2 unidades, generalmente entra más que esto. Pero ustedes ya, hasta aquí llegamos, así que solo va a ser hidrostática e hidrodinámica. Así que deberían de salir bien en este primer parcial. El segundo parcial sí les va a quedar un poquito más pesadito. Así que traten de salir bien en este, que está suave. Entonces ahí tenemos ¿el qué, Francisco? ¿Qué me dijo Francisco? ¿Que no ponga ejercicios de qué? Tan difíciles. No, hombre, si no hay mucho. Bueno, sí hay para poder poner algunos algo difíciles. Pero generalmente le pongo ejercicios bien fáciles. Demasiado. Vale, me copian ese ejercicio para que lo resolvamos. Vaya, aquí le dicen. Tenemos una manguera, dice, que tiene un diámetro interior de 6.4 centímetros. Y nos dan el caudal de 40 litros por segundo. Le dan la presión manométrica en la parte inferior de la manguera. La manguera sube 10 metros. Y el diámetro de la boquilla en la parte superior se reduce a 3 centímetros. ¿Ya terminaron de copiarlo? No, todavía no. Bueno. Y nos piden la presión en la boquilla. A estas horas como que es más lenta la mano. Hasta ese es más lento, porque mi compu se pone lenta a esa hora. Y también la mano usted. Todo es lento, hasta yo ando más lento hasta ahora. No Y eso solo que la usted, mano. y eso que usted es bastante hiperactivo. Sí, pero a esta hora no hay mucho. Todavía no empezó, no ha arrancado. No, ya como a las 8 arranca el cuerpo. Bueno, el Ay, mío, no sé. tarde tienes el proceso. Mire, yo desde temprano con energía. Bueno, y sí, ¿verdad? Ya terminaron. Yo sí. Sí.
Bueno, Diana. Vale. Bueno, aplicamos Bernoulli en los dos puntos, tanto en la parte inferior de la manguera como en la parte superior. Le ponemos el 1 en la parte de abajo y el punto 2 en la parte de arriba, donde está la, la boquilla que se está estrechando. Entonces aplicamos Bernoulli. Que nos dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Entonces, como les digo, vamos a poner un punto en la parte inferior de la manguera y el otro a la salida de la boquilla en la parte superior. Esta presión del punto 1 ya se la dan, que es la de 1.62 por 10 a la 6. Veamos. ¿Cuál sería la altura del punto 1 si está en la parte inferior? ¿Cuánto sería Y1? 0. Sería 0, porque a partir de ahí estamos midiendo. De 0 por cualquier otro valor, este término se le hace 0. Porque ese es nuestro nivel de referencia. La manguera estamos tomando desde el nivel de referencia para arriba, ¿no? Entonces, esta presión 12, lo que me pide el ejercicio. ¿Qué es lo que me faltaría conocer ahí para poder sustituir en esa ecuación? ¿Qué me faltaría conocer? ¿Qué me hace falta para sustituir y poder encontrar la presión 2? Hola, hola. Despiértense. Díganme, contéstenme. Sería la velocidad. Serían las velocidades, cabal. Tanto la velocidad en el punto 1 como en el punto 2. Esas velocidades me hace falta encontrar, pero tengo el caudal, ¿verdad? Me dice que el caudal son 40 litros por segundo. Entonces tengo el caudal, ese caudal lo vamos a pasar a metros cúbicos por segundo. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces esto me quedaría 0.040 metros cúbicos por segundo. Vamos a ver, dividir entre 1000, 1, 2, 3, sí. Y tenemos el caudal. Como el caudal es área por velocidad, despejamos de aquí la velocidad y vamos a encontrar el caudal en cada uno de ellos, en cada uno de los puntos. Porque tenemos los diámetros de los dos puntos. El diámetro transversal es un círculo. El área transversal es el área de un círculo. Porque las mangueras son circulares, ¿va? De área transversal circular, ¿va? Entonces, si yo quiero la velocidad en el punto 1, sería el caudal 0.040 metros cúbicos por segundo sobre el área, que como decía es el área de un círculo. Lo podemos sacar con el área basada en el diámetro o en el radio, como ustedes quieran. Si lo hacemos con el diámetro, que es lo que tenemos del área de un círculo, sería pi
diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la fórmula para el área de un círculo basado en el diámetro. Pi, diámetro al cuadrado. El diámetro del punto 1 es ¿de cuánto? 6.40 creo que era. 6.4. ¿Por qué ando tan lejos yo? ¿Y dónde estoy? Permítanme. Solo quiero analizar. ¿Dónde es que lo estoy resolviendo? Po? Me he ido por bien lejos del ejercicio. Vamos a ver dónde estoy. Y sí, lo resolví antes. En lugar del otro espacio. Bueno. Aquí. Era, me dijo 6.4 centímetros. Lo pasamos a metros. Que sería 0.064. Y ahí encontramos la velocidad del punto 1. Veamos, háganme ese cálculo. Como les digo, yo hoy saqué el área basándome en el diámetro. Si ustedes no lo quieren ver así, sino que la ecuación que más conocida como pi radio al cuadrado, le sacan la mitad al diámetro y ya tienen el radio. Como ustedes quieren, debe de darle lo mismo. ¿Y esto les da? ¿Cuánto me les dio? 12.43. 12.43. ¿Sí estamos bien con ese valor los demás? Sí. Vale. Hacemos lo mismo para encontrar la velocidad 2. ¿no? Lo único que le cambiaría sería el diámetro. Que el diámetro de la boquilla era ¿de cuánto el diámetro de la boquilla? ¿Cuánto es el diámetro de la boquilla? 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces sería 0.03, ¿verdad? Lo único que va a cambiar ahí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En lugar de 0.64 sería 0.03. El caudal es el mismo. ¿Y me dicen cuánto les da esa velocidad entonces? Les tiene que dar una velocidad mayor, ¿verdad? Porque el área se ha reducido. ¿Cuánto? A mí me dio 56.59. 56.59. ¿Estamos bien con ese valor? ¿Los demás? Sí, no, tal vez. ¿Quién sabe? ¿Estoy dormido? Díganme Sí, algo. a mí también me dio. Para la boquilla, ¿verdad? Sí, para la boquilla, Abner. Ah, bueno. Vale. Por eso es que lo hicimos con el diámetro de 3 centímetros, sería eso. Yo aquí ya no les puse otra vez eso. Ustedes vayan escribiéndolo completo.
porque si no, al momento que quieran repasar, no se van a acordar de dónde salió. Bueno, probablemente sí se acuerdan. Si es que pusieron atención, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo, ya solamente sustituimos en la ecuación de Bernoulli y despejamos la presión 2, que es lo que andamos buscando. Tenemos la presión 1, que es la que nos daba el ejercicio, 1.62 por 10 a la 6. 1.62 por 10 a la 6 pascales. Creo que pascales está. Pascales, newtons sobre metros cuadrados son pascales. Más un medio de la densidad, lo que estaba fluyendo es agua. La densidad del agua es 1000. Por la velocidad del punto 1, que es 12.43. Igual la presión 2, que es la que ando buscando, más un medio de la densidad, que son 1000, por la velocidad del punto 2, que es 56.59, al cuadrado. Aquí me olvidó ponerle el cuadrado. Más densidad, o sea, estoy en este término, en el último. Densidad, que son otra vez 1000, por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que eran ¿cuántos metros? ¿Cuánto era la altura? 10 metros. 10 metros. Opero y ¿cómo se llama? Saco el valor de la presión 2, ¿verdad? Despejo de ahí la presión 2 y ya tengo todos estos términos de este lado que están sumando, me pasarían al otro lado a restar. Bueno, veamos cuánto nos da. Vaya y despejamos de ahí. ¿Ya lo terminaron? ¿Terminaron? ¿Ya Yo llegaron? tengo una pregunta. Es Dígame. que fíjese que me tuve que levantar un momento. No sé cómo hizo para sacar la velocidad 2. De la misma manera que la velocidad 1, solamente cambiamos el diámetro, que para el punto 2 era de 3 centímetros.
La ecuación es la misma. Ok, gracias. Ujú. ¿Llegamos, chicos? ¿Llegaron al resultado? Hola, hola. Uy, pues sí que están bien dormidos, mano. Y es cuando ni los necesito más despiertos, porque esta ya sería la última clase antes del parcial. ¿Cuánto me les dio? A mí me dio respuesta negativa. Sí, no importa. A mí me dio ya en total menos 1961.6. Sí, no importa que les dé negativa, las presiones negativas existen. Vaya, me dijo Menos menos. 1961.6. Veamos, ¿está bien este valor que le dio Felipe? ¿Alguien más le dio lo mismo? A mí me dio menos 1962.05, pero no sé si lo hice bien. No, debe de ser por decimales, me imagino yo, porque redondeó cantidades, quizá. Porque me parece muy cercano al valor este. Sí, yo no lo redondeé, lo puse todos. Ajá. Y usted quizás sí redondeó. ¿Quién fue el que me dijo? Ángel, pero Ángel. fíjese que no redondeé, pero lo voy a hacer de nuevo. Sí, porque a mí me dio esa misma cantidad, sin redondear, o sea, pasando todo esto cabal al otro lado a restar cada uno de los términos. Laura le dio la velocidad 2. Sí, ahorita estaba sacando ya el último valor para ver si me daba lo mismo. Bueno. ¿Hay preguntas de este ejercicio? Todo bien, entonces, cero dudas. Ya listo para sacarse bien el parcial. Ajá. No, hombre, hoy sí que están dormidos. Hola, hola. Es que estos ejercicios sí, aquí no hay mucha duda. Pasemos a otro más difícil, pues, pasémonos a otro más difícil, va. Sí, este estaba sencillo, pero como yo quería decir que como la compu, como dice Abner, que todavía no ha despertado, entonces no ha arrancado todavía, te vamos poquito, dije, poquito a poco, va. Que uno más suave y más Es que difícil. el periodo en el que me despierto es gradual. Dios mío. No, pero bien que fuera para ir a, qué sé yo, a hacer otra cosa, sí, ahí sí se despierta con todo. No, Algo que le guste, ¿qué le gusta, Abner? ¿Ir a jugar? ¿No le gusta jugar? casi no me gusta nada. No, hombre, no moleste. ¿No le gusta hacer ningún ejercicio? Yo le veía cada vez que jugaba fútbol. No, No. no, nada, nada. Qué triste. Me gusta estar en mi casa. Y sin hacer nada. No, tampoco, ¿verdad? ¿Cuál Pero es su pasatiempo? pues, no sé, dije, es que, ay, no, es algo Jugar. privadito. Sí, jugar nada más. Bueno, ay, no. Yo creo que es igual que la mayoría. Ajá. Ingeniera, el parcial sería el otro viernes. Sí, creo yo, quiero ver. Sí, viernes les tocó. No. ¿Cómo no? Viernes a las 8 de la mañana, 8:30.
de 8:30 a 10:30. Qué bonito les tocó, miren, hasta el final de la semana. Entonces este jueves sería clase también. No, la próxima semana, no, este jueves de esta semana. Sí. Este jueves de esta semana tendríamos la evaluación de la guía de ejercicios. O sea que los que van a dar la clase son ustedes. Y yo los voy a ver nada más. Inge, y haría igual que el ciclo pasado, de solamente Así hacer hablo. bueno. Exactamente. O sea, para los que no estuvieron conmigo el ciclo pasado y se me había olvidado decirles, supuse que todos habían estado conmigo, pero no es cierto. Entonces, para el día jueves vamos a evaluar la guía de ejercicios que ustedes van a entregar ese mismo día, con los 6 ejercicios que les tocó a cada trío. Entonces, voy a rifar quién va a pasar de los 3 a explicarme uno de los 6 ejercicios. Entonces, quiere decir que ustedes son los que van a explicar tal cual como yo les explico. O sea que van a venir desde cero, van a poner el ejercicio y lo van a empezar a resolver, hablando, o sea, explicándolo. Quiero ver si ustedes tienen claro si hicieron los ejercicios, porque si ustedes lo hicieron, deben de saber cómo lo hicieron. Ingeniero, y para explicarlo, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos como así la pantallita para estar ¿Por qué escribiendo. no? ¿O en qué lo haríamos? En lo que a ustedes les sea más fácil. Si O quieren puede lo ser hacen. ¿Perdón? puede ser con una foto y desde No, ahí... no. No. No, porque yo quiero que usted me vaya escribiendo. Yo quiero que usted lo vaya escribiendo. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Alguien sabe si se puede con el celular? Porque yo todas mis clases las recibo con el celular. En el trabajo no me permiten entrar a una compu. Sí, sí se puede. Es más, el instructor, el del Manuel, el del ciclo pasado, dice que es más fácil, que es un medidor de Venturi. Aquí ya les dan de una vez las áreas, tanto de la parte ancha como de la parte estrecha. Y les dice, ahí, el medidor tiene mercurio. Entonces tenemos agua circulando en esta parte de acá. Aquí hay agua. Y aquí hay mercurio. Y le piden encontrar el desnivel que se produce en el mercurio. O sea, esta H les está preguntando el ejercicio. Esta. Les da el ejercicio el caudal. Les da las áreas de la parte ancha y de la parte estrecha. Nada más que en centímetros. Las vamos a pasar a metros. Y el caudal lo vamos a pasar a metros cúbicos por segundo. ¿Ya terminaron de copiarlo? Yo solo medio estoy haciendo el dibujo. Vaya.
Lo primero sería hacer estas conversiones, ¿verdad? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Es decir, que esto les quedaría 0.208. Y un metro cuadrado tiene 100 al cuadrado centímetros cuadrados. O sea que sería 800 entre 100 al cuadrado. .08. Entonces este sería por consiguiente 0.04. Ya tenemos ahí las conversiones, ya todo está en el mismo sistema. A ver si ya estamos listos. Ya. Vale. Bueno, entonces vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y 2. Hacemos Bernoulli. Entre los puntos 1 y 2. Esto, la ecuación de Bernoulli sería presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, igual a presión 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2. Tenemos ahí la ecuación de Bernoulli, completa. Siempre que ustedes vayan a aplicar la ecuación de Bernoulli, digamos, en el parcial o en los ejercicios que van a entregar, indíquenme de entre qué puntos están haciendo Bernoulli. Digamos, en el caso del ejercicio anterior de la manguera era bien obvio dónde y dónde estábamos poniendo, pero hay otros ejercicios donde hay más puntos donde pueden hacer Bernoulli. Entonces, déjenme siempre escrito entre qué puntos están aplicando la ecuación de Bernoulli. Vemos aquí, como puse yo, que estamos haciendo Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. O sea que si en un ejercicio, por decir algo, hubieran como 4 o 6 puntos, uno podría hacerlo desde 1, 2, 3, 4. Sí. Sí, usted puede hacerlo entre diferentes puntos. Donde le convenga más poner los puntos. Donde le convenga más hacer Bernoulli. Así es. Veamos, ¿hay algo de esta ecuación que podemos eliminar? Ahora que están más despiertos, díganme. ¿Hay algo que podemos eliminar de la ecuación de Bernoulli? Para este ejercicio en particular. Ajá, Diego, dígame usted, Diego. Sí, ahorita estoy viendo qué puedo eliminar. Permítame. ¿No se va siempre la gravedad? No, porque para que pueda eliminar la gravedad tendría que estar en todos los términos de la ecuación. Y ahí no solo está en 2 de los términos. Pero ¿qué podemos eliminar? ¿Qué es lo que tienen igual? Ajá. La densidad. No. ¿Qué tienen igual el punto 1 y el punto 2? No solo la velocidad. No podría ser la altura. La altura es la misma. Las velocidades no, porque una está en la parte ancha y otra en la parte estrecha.
Y las velocidades cambian con el área, recuerden eso. Dígame, Diego. Pero y que no la altura es la que estamos buscando también. Ah, no, pero estamos buscando la altura aquí, en este manómetro, en el manómetro en U. Y ahorita estamos acá. Ahorita estamos aquí. Entonces, el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura. Porque el tubo, por eso digo, aquí tenemos en este que es un medidor de Venturi, tenemos hidrodinámica en la parte de arriba y tenemos manometría en la parte de abajo. O sea, son dos situaciones, ¿verdad?, que están relacionadas, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy relacionando el punto 1 y el punto 2 que están en este tubo. Los dos están a la misma altura. Si están a la misma altura, quiere decir, ¿verdad?, Y1 es igual a Y2. Entonces, eso haría, la densidad es la misma, la gravedad es la misma, elimina este término con este término, ya que son iguales y están de los dos lados de la ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniera, ¿y la presión no sería la misma? No, la presión no es la misma porque la velocidad cambia. Si la velocidad, ¿en qué punto sería mayor la velocidad? ¿En qué punto es mayor la velocidad, de acuerdo a esa figura? En el 2. Sería en 2. En el punto 2, porque a menor área, mayor velocidad. Entonces la velocidad en el punto 2 es mayor. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces, las presiones no son las mismas. Entonces no las podemos eliminar, solo eso es lo que podemos eliminar. Te voy a dejar la ecuación ya sin eso. Me quedaría presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esto me quedaría. Voy a pasar de un solo lado las presiones y del otro lado las velocidades. Así. Puedo sacar incluso de factor común la densidad y el un medio. Y me queda así la expresión. Ahora voy a ocupar manometría para el tubo en U. Entonces, por manometría, la presión, la diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Esto es por manometría. Entonces, quiere decir que la presión, la diferencia de presiones, que sería la presión 1 menos la presión 2. Ahorita ya no estoy en el tubo de arriba. Ahorita estoy haciendo manometría en este tubo de acá, en este tubo en U que tengo aquí abajo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bye. Y después lo voy a relacionar porque las diferencias de presiones van a ser las mismas. Aquí estoy hablando del tubo en U. Entonces, por lo tanto, aquí ya no es agua, aquí hay mercurio en el tubo en U. Entonces, aquí sería la densidad del mercurio por la gravedad por la diferencia de altura que hay en los dos brazos. ¿Qué sería eso, H? Que esto es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, sustituyendo o igualando estas dos ecuaciones, esta ecuación de acá con esta ecuación de acá, me quedaría, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No.
o sustituyendo, como lo quieran ustedes ver, ¿va? Tendríamos densidad del mercurio por la gravedad por H igual a 1/2 de la densidad. Esta densidad de aquí arriba, esa densidad del agua. Y la otra es del mercurio. No las podemos eliminar porque son diferentes sustancias, diferentes densidades, ¿va? Ya tenemos ahí. Las densidades las conocemos, son de tablas. Me faltaría encontrar las velocidades, ¿va? Para encontrar las velocidades hago lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tengo una pregunta rápida. Dígame. O sea que cada vez que tengamos un tubo de Venturi, vamos a hacer esa igualación de ecuaciones. Sí. Ok, porque gracias. siempre va a tener, en los tubos de Venturi siempre tienen un tubo en U, ya sea abajo o puede tener dos tubos arriba. También, pero sí, tiene que hacer eso. Ok, gracias. Vamos a calcular las velocidades por medio del caudal, ¿verdad? Porque el ejercicio nos da el caudal. Es ese. Ya lo tenemos ahí, 0.208 metros cúbicos por segundo. Hacemos exactamente, esto es más fácil todavía porque ya nos dan las áreas, ¿verdad? Ya no tenemos que calcular áreas. La velocidad 1 es igual al caudal entre el área 1 y la velocidad 2 el caudal entre área 2. Díganme cuánto les da eso, ya solo está de hacer esa división. Díganme los valores de la velocidad 1 y de la velocidad 2. Ya tenemos todo, ¿eh? Solo sería este caudal de 0.208 entre el área 1, que es 0.08, para la velocidad 1, ¿verdad? Y después el mismo caudal entre el área 2 para la velocidad 2. La velocidad 1 quedaría de 2.6. El otro 5.2. 2.6 y 5.2. ¿Ven? Fácil. Ya hoy ya solo sustituimos y despejamos la H, ¿no? Que es lo que nos pedía el ejercicio. Aquí ponemos la densidad del mercurio, 13.600. Por la gravedad, 9.8. Por la diferencia de alturas, H. Aquí del otro lado es 1/2 de la densidad del agua, 1000. Por la diferencia de velocidades, velocidad 2 al cuadrado, 5.2 al cuadrado, menos velocidad 1, 2.6. Así me queda. Y despejamos de ahí el valor de H. Esto está multiplicando, hacemos esta operación y después pasamos esta parte de aquí a dividir, ¿verdad? Veamos cuánto nos da eso.
¿Nos da? La parte de la izquierda pasa a dividir, ¿verdad? Así es. A mí me dio 0.076. Sí, eso me dio a mí también. Veamos a los demás. Sí, a mí también me dio eso. Sí, a mí igual. Va, entonces, esta sería la diferencia de alturas entre los dos brazos del tubo en U. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro entonces? Bueno, creo que todavía alcanzamos a hacer uno más. Vamos a ver este. Porque quiero que por lo menos lo veamos una de las partes. Sí, que podría retroceder un poquito a la lámina anterior, por favor. Vale, ahí. Gracias. Bueno. Ya esto, gracias. Vale. Aquí tenemos un tanque que contiene agua hasta una altura de 10 metros. Y se hace un agujero a una profundidad de 2.5 metros bajo la superficie del agua. Nos dice a qué distancia X del pie de la pared tocará el suelo. La primera incógnita es esa. Y el otro es que a qué distancia hay que hacer un segundo agujero. ¿A qué altura? Uy, ahí quien me ha dejado el micrófono abierto, que tiene una gran bulla. Si quieren, tómenle foto y lo terminan de copiar, ¿verdad? Para que podamos empezarlo a resolver. Ya, ¿Ah? Ya creo que, bueno, yo ya le tomé foto. Vale. Lo que tenemos básicamente es, ay, esperen, vamos a borrar esto. Lo que tenemos es esta situación. Ahorita olvidémonos del orificio de abajo. Para el primer literal solo veamos el orificio de arriba. Lo que nos está preguntando es esa X que a donde cae el agua en el suelo. Te vamos a aplicar, aquí tenemos una situación de un recipiente con un orificio. Entonces aplicamos Torricelli para resolverlo. Aplicando Torricelli nos dice
que la velocidad, porque aquí lo que tenemos que encontrar, para poder encontrar esta X, si ustedes ven, lo que tenemos ahí es un movimiento parabólico, semiparabólico, en lo cual, como ustedes recuerdan, es un movimiento de 2 dimensiones. El agua, al salir del orificio, se ve afectada únicamente por la gravedad, entonces hace esa parábola. Entonces aquí tenemos que aplicar para encontrar esta X, que ustedes recuerdan es un movimiento, en X es un MRU y en Y es un MRV. Entonces, que para encontrar el X, que es un MRU, necesitaríamos la velocidad en X por el tiempo. Ecuación de cinemática. La velocidad en X es la velocidad con la que sale acá, por el orificio. Esa velocidad es lo que nosotros necesitamos encontrar para después encontrar esto. Entonces vamos a comenzar por encontrar esa velocidad, y para encontrar esa velocidad con la que sale el agua, aplicamos Torricelli, que es una aplicación de Bernoulli, que nos dice que la velocidad por el orificio es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, donde esa h es la altura que hay de la superficie del líquido al orificio. Ya no vuelvo a deducirla porque esta ya la deducimos a partir de Bernoulli. Si no la tuvieran y ustedes quisieran, la pueden deducir. ¿Cuánto sería esta h entonces? ¿Cuánto sería ese valor? ¿Sería 10? No. Esta h, cuando nosotros aplicamos No sería Torricelli, 7,5. no. Vean, en la teoría dice esto, ¿dónde está? Voy atrás. Estamos aplicando este principio, porque lo que tenemos es una situación similar a esa. Dice, H, dice, es la diferencia de alturas entre la superficie del líquido y el orificio, porque era a partir de aquella diferencia de Y menos YB, ¿verdad? Entonces, no sería 7.5 como dijo mi compañera. No, porque ¿cuánto es YA? ¿Cuánto es la altura si estamos hablando de que el punto A está en la superficie? Si lo hacemos así como esa diferencia. Aquí tendríamos, un punto está aquí y el otro punto está acá. ¿Sí? Pero haciéndolo así, digamos, pongámosle que aquí es, en lugar de H le puedo poner yo Y1 menos Y2. Entonces solo sería el 2.5. Sí, porque aquí serían 10 metros menos la altura de B, que es 7.5. Tomando nuestra referencia desde la base, desde abajo. Y 10 menos 7.5 es 2.5. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que les estoy diciendo? Sí. Sí. Vale. Entonces, ¿cuánto da eso? 7. 7 metros por segundo. Tenemos la velocidad con la que está saliendo y sale así, ¿verdad? Sale en X. O sea que ya tengo la velocidad de X para poder encontrar acá, ¿verdad? Para poder encontrar la X. Ya tengo la velocidad. Ahora necesito el tiempo.
para encontrar el tiempo, me voy a la ecuación, a la otra ecuación de cinemática, que nos dice que y es igual a velocidad inicial en y más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en y es 0 porque sale únicamente en x, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto sería esta y? ¿Cuánto sería esa y para este caso? Véanlo, cabal, como un ejercicio de física 1, donde tenemos un proyectil que está saliendo por acá. ¿Cuánto es esa altura? 7.5. 7.5. Ahí sí es 7.5. Porque es la altura desde abajo al orificio. O sea, esta altura. Esto es 7.5. Porque aquí a esto no le interesa que estamos midiéndolo desde arriba porque estamos de profundidad en el agua. No, aquí estamos viéndolo como cinemática. Y la cinemática la medimos a esa altura desde el nivel de referencia de abajo hacia arriba. Aquí tendríamos 7.5 igual a un medio de 9.8 por el tiempo al cuadrado. Hacemos este despeje y encontramos el tiempo. Veamos cuánto les da. No se les olvide que para terminar hay que sacarle raíz cuadrada. 1.61. 1.61. ¿Eso me les dio a los demás? ¿Está bien ese valor o no está bien? Hola. Yo ahorita estoy confiando en ustedes porque olvidé la calculadora. Ay, ¿cómo puede vivir así sin calculadora? A mí me da 1.24. Sí, 1.24 me da a mí también. 1.237, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue el que me dio este valor? Yo. Felipe. Yes. Revise por qué me le dio eso. Ahorita veo. Porque da 1.24. Si ustedes quieren, le sacan el 1 medio al 9.8 y eso les da 4.9. Pasan eso a dividir y después a eso le sacan la raíz cuadrada. Esa es una forma. O pasan el 2 del 1 medio al otro lado a multiplicar y el 9.8 a dividir. Sí, ya me dio, es que yo pasé el 1 medio menos 1 medio, lo pasé al otro lado y por eso me dio eso. Ah, no, pero es que no está sumando, está multiplicando. Ya vi. Vaya. Entonces ya tenemos, ahora ya podemos encontrar la X. La X entonces me quedaría que es igual Bx por tiempo. 7 metros por segundo por 1.24 segundos. Bueno, y esto les da 8.68.
Ahí estaríamos. Y creo que hasta aquí nos vamos a quedar para tener tiempo de ver cuáles son las dudas. Pero antes les voy a pasar asistencia. Este solo sería el literal A del ejercicio, ¿verdad? Sí, faltaría el literal B. Veamos quiénes están. Si el literal B hay que hacer un poquito más de operaciones y un poquito más de proceso matemático, porque hay que sustituir en las ecuaciones con la incógnita, que es la altura que les piden. Inge, podría pasar al enunciado, es que no le tomé captura. Vaya. Aquí está. Gracias.